Nuestra historia comienza con la astrofísica irlandesa Jocelyn Bell Bornell, que en 1965 se había graduado de la universidad en la Universidad de Glasgow, Escocia, y posteriormente empezaría su trabajo doctoral sobre los cuásares. Para entrar un poco más en detalle, tenemos que definir qué son los cuásares. Bueno, un cuásar se define como un astro que emana una increíble cantidad de energía electromagnética, pero estos astros no son estrellas, sino que nacen de la colisión de dos galaxias. Bueno, Jocelyn Bell estaba estudiando estos astros para su doctorado. El director del doctorado de la tesis fue Anthony Hewish. Su trabajo iba a estar dedicado a los cuásares, pero en el observatorio donde ellos estaban trabajando descubrieron algo un tanto inusual. En 1967 recibieron unas extrañas señales, mucho más intensas y regulares que un cuásar. Esto era algo completamente nuevo para estos investigadores y a partir de que no sabían lo que era, empezaron a teorizar que, bueno, podría provenir de diferentes fuentes naturales. Incluso pensaron que podrían ser de fuentes no tan naturales en el universo, como por ejemplo pequeños hombrecitos verdes. Posteriormente encontraron otras tres fuentes que Anthony Hewish los denominarían pulsares. Y hasta ese momento no se conocía lo que eran. Por lo tanto, este nuevo descubrimiento revolucionó el mundo de la astrofísica. En 1974 recibirían un premio Nobel por el descubrimiento de los pulsares Anthony Hewish y otro radioastrónomo, Martin Ryle. Pero Jocelyn Bell sería dejada de lado. Y ahora muchos se preguntarán, ¿por qué Jocelyn Bell fue dejada de lado si ella también fue una de las que descubrieron estos pulsares, estas intensas señales que provenían del espacio? Bueno, la excusa que le dieron los del premio Nobel fue que aquellos estudiantes que todavía no se habían doctorado no podían ser reconocidos en los premios Nobel. Obviamente que Jocelyn Bell se sintió muy mal después de esto y que incluso se ha dicho a lo largo de la historia que uno de los motivos por los cuales no le dieron el premio Nobel fue simplemente por ser mujer. Recordemos que en esa época las mujeres estaban muy apartadas de la ciencia, o sea, no estaban apartadas completamente, pero la ciencia tenía un lado machista muy marcado en ese entonces, por lo que bueno, este fue uno de los motivos por los cuales se culpó de que no le dieran el premio Nobel a Jocelyn Bell. Obviamente que la joven irlandesa se doctoró, posteriormente siguió su carrera no solamente en el campo de la astrofísica, sino también como docente. Hoy es una de las astrofísicas y docentes en el área de astronomía más reconocidas de toda Inglaterra, por lo que a pesar de no haber ganado el premio Nobel, su carrera continuó y fue perfeccionándose y el día de hoy es una de las científicas más reconocidas del mundo. Continuamos nuestra historia 4 años después de que se dio a conocer el premio Nobel por los pulsares en el año 1978. Pero ahora tenemos que ubicarnos en Manchester, Londres, en un ambiente totalmente distinto al de los astrónomos y más bien un ambiente relacionado con la música, pero no cualquier tipo de música, un estilo muy particular, un estilo que hasta el día de hoy mucha gente no conoce y al escucharlo parecería que estamos hablando de un género de música un tanto exagerado. Nos referimos al post-punk y vamos a ver la historia de una de las primeras bandas de este género musical que fue Joy Division. En 1978 se forma la banda proveniente de Manchester a cargo del cantante y compositor Ian Curtis. Ian Curtis fue un músico con una visión mucho más introspectiva del género rock punk, en el cual quería que Joy Division
tuviera guitarras más melódicas, tuviera letras inspiradas en la literatura, sea algo mucho más introspectivo. Lo cual es algo muy diferente a la imagen popular de los punks, con sus cabelleras largas en forma de crestas, su actitud violenta y antisistema, entre otras características. Junto con sus compañeros de banda, llegaron a editar 2 discos, Agnus Pleasures y Closer, y en el primer disco, en este Placeres Desconocidos, tiene una tapa un tanto particular. La tapa del disco se puede ver claramente como si existieran una especie de líneas que representan unas mesetas, unas paralelas con respecto a la otra. Estas mesetas no son ni más ni menos que la superposición de muchos pulsares unos al lado del otro, formando un patrón determinado. Recordemos que los pulsares, estas ondas que provienen del espacio, tienen una determinada frecuencia. Bueno, en este disco se puede ver estos pulsares unos al lado del otro. Esta imagen fue sacada de una enciclopedia de astronomía en la cual se encontraba la portada de un trabajo de investigación de Jerry Ostriker, que fue el creador de esta particular imagen. Luego, el diseñador gráfico Peter Saville seleccionaría esta portada de este libro de astronomía e invertiría los colores de un fondo de color blanco con líneas negras, lo invertiría y se transformaría en un fondo negro con líneas blancas. Y este sería la portada del primer álbum de Agnus Pleasures. Joy Division no fue una de esas super bandas de rock que se hizo conocidas, y incluso mucha gente hoy se le pregunta y no tienen ni idea de quiénes fueron, pero sus únicos 2 discos fueron súper influyentes en muchos otros artistas, como The Cure, como U2, etcétera, etcétera. La corta vida de la banda fue dada por un incidente muy trágico, ya que en 1980 su cantante Ian Curtis, que sufría una depresión y una epilepsia muy severa, agravados también por problemas matrimoniales, tomó la trágica decisión de suicidarse. Algo que marcaría para siempre no solamente las vidas de los demás integrantes de Joy Division, sino también de la propia banda, ya que después de esto se separaría y fundarían otra banda llamada New Order. Otra legendaria banda que ya no incursionaba más en el post-punk, sino en el new wave, pero hablar de ellos demandaría otro podcast. Nuestra historia no termina acá, ya que un joven músico italiano, influenciado por las imágenes del pulsar y la música de los Divisions, llegaría hasta nuestro país para quedarse y para formar una de las bandas más legendarias que han tocado en la Argentina. Ese joven no sería ni más ni menos que Luca Prodan, el legendario pelado cantante de Sumo. Escapando de un opioide sintético proveniente de las hermosas flores de Papaver somniferum, en 1980 llegó a las sierras cordobesas, donde comenzaría su travesía hasta convertirse en uno de los más grandes exponentes del rock y el post-punk, entre otros géneros, en nuestro país. Es conocida la influencia de Joy Division en Luca Prodan. Incluso en el primer disco de Sumo, en Divididos por la Felicidad de 1985, existe una canción homenaje a la banda de Manchester, que es una versión modificada de un tema de New Order llamado ICB, una pieza musical experimental del primer álbum de la banda, publicada en 1981. Como dato de color, la primer baterista de Sumo, Stephanie Nuttall, fue la novia del guitarrista tanto de Joy Division como de New Order, Bernard Sommer. Otra canción muy interesante en la banda Sumo es Cruachan, del álbum After Chabón de 1987. Tiene un comienzo particular con el redoble de la percusión, como si se tratara de un himno militar, acompañados por unas gaitas bastante heroicas. Esta canción habla sobre la batalla de Culloden, un enfrentamiento bélico que tuvieron los escoceses, los Highlanders,
contra los ocupantes ingleses en las tierras de Escocia. La mayoría de estos Highlanders representaban clanes que creían en la independencia de las tierras escocesas. El número de hombres del ejército británico, junto con un armamento superior y las dificultades del terreno, frustraron el sueño de los Highlanders, reflejada en la canción escrita por Luca Prodan. Como dato de color para esta canción, Cruachan era el himno de guerra del clan escocés del cual provenía la madre de Luca Prodan. ¿Quién sabe si en algún momento Luca a caballo en las sierras cordobesas o en alguna plaza de Buenos Aires miraría la noche estrellada en el cielo en la dirección exacta donde estarían uno de los pulsares descubiertos por Jocelyn Bell Bourne, al mismo tiempo que sonara en su cabeza una melancólica melodía de Joy Division?